Bien, ayer terminaron las discusiones y los debates de la Comisión de Reformas Electorales. Diversos sectores de la sociedad panameña estuvieron representados ahí por más de un año para presentar este proyecto en la Asamblea que se espera hacer la próxima semana. Y uno de esos sectores, pues los trabajadores, Marcos Allen está con nosotros esta mañana pues para hablarnos un poco sobre lo que pasó y las expectativas que podemos tener a partir de la próxima semana en la Asamblea de Diputados. ¿Fue difícil este debate, esta discusión por un año? Muy difícil. Buenos días. Realmente, y no apreciada, fíjese cómo un diputado se expresa aquí de ese grupo. Así fue que dije, el grupo ese de la llamada Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde habemos medio centenar de personas que ad honorem, o sea, sin salario, sin viático, sin viaje, damos nuestro esfuerzo, nuestras opiniones para que le sirva a los diputados que claro, obviamente son los que hacen las leyes como insumo, pero ya la manera tan despectiva como algunos diputados, y hoy tuvimos en la mañana un ejemplo, vemos que la suerte de ese esfuerzo, repito, de un medio centenar de personas que representan sectores no solamente trabajadores, sino empresarios, organizaciones no gubernamentales, de academias claro, y otros sectores institucionales, han aportado en casi 200 artículos pero se han considerado en la Asamblea. No necesariamente se le exige que lo tienen que aprobar íntegramente, pero que escuchen a la voz del pueblo. Ellos dicen ser los diputados y en efecto lo son, pero creo que deben de tener un poco de humildad para escuchar. La implementación del voto plancha ha causado sorpresa en gran parte de la sociedad panameña. ¿Por qué se llega a esa decisión? Ese fue propuesta del PRD. El representante del PRD llevó esa propuesta y le explicó lo siguiente, que hoy día los diputados se sienten dueños de su curul. Los diputados, y eso lo hemos visto en las elecciones y el comportamiento de cada uno de los diputados, ya no le hacen caso a presidentes de partido, ni a línea partidaria, o sea, se sienten dueños de su curul porque recordemos que las elecciones pasadas, producto de las reformas del anterior gobierno en materia electoral, era un voto, una persona, un voto, o sea, claro, fue selectivo, individual. Y eso ha hecho que es por lo que muchos abogaban por mucho tiempo. Así es. Eso puede ser reformado porque, repito, estos documentos que se presentan no están escritos en piedra, pero son propuestas que tienen sentido. Un ejemplo, decía el del PRD, que no se abogaría por la institucionalidad de los partidos. O sea, el voto en plancha ayuda, inclusive hay sectores que siguen su línea partidaria, y especialmente lo del PRD, que quisieran votar por sus candidatos. No es como dijo el diputado que estuvo aquí por 7 desconocidos, no, hay gente de línea partidaria. Y esa gente aboga porque se pueda votar en plancha. Y hay otro sector que dice que debe ser individual para escoger. Hubo una propuesta de uno de los miembros, específicamente del sector de la empresa privada. Bueno, eso seguirá en el debate permanente entonces. Así es, pero hubo una propuesta curiosa que todos esos ejercicios claro, se pueden hacer. Decía la representante de la empresa privada en el foro, ¿por qué no dejar que cada elector escoja en los circuitos plurinominales? Claro. Si son 5 diputados, 5 personas de diferentes partidos. El financiamiento de las campañas, ¿a dónde se aterriza ahí? Al 1%, que es el mismo que existió, es el mismo el 1% del presupuesto del año anterior, que es el mismo que está en el Código Electoral. ¿El presupuesto de la Nación? Sí, el presupuesto de la Nación, ese fue el que se aplicó. Esa ¿Eso fórmula, es para dividirlo entre los partidos políticos? El 60% preelectoralmente y el 40% posterior a las elecciones, pero que se dio muestra de mucha... ¿Cuánto estaba actualmente? 1%. ¿Y va a estar al 1%? El 1%. O sea, se queda igual entonces. La propuesta que llevó el foro, los 4 votos, recordemos que hay 4 votos del foro, 5 de los partidos políticos que fueron los que impusieron, de que se mantuviera el 1%. ¿Y el financiamiento privado? También se incluyó. Es decir, la misma fiesta, aunque digan que no, que hubo en la elección, en materia, me refiero financiera, que hubo en la elección pasada, es la que va ahí, y peor, porque va a ser el mismo 1% y se mantienen las donaciones privadas que no tienen control, a pesar de que trataron con fórmula de disminuirlo, pero eso no tiene control. El tema de la veda
comercial, de los anuncios de propaganda electoral. política. Eso existe en todos los países. Solamente 3 días antes de las elecciones, el ciudadano quiere paz, quiere tranquilidad, que ni los medios, ni los políticos, ni los partidos hagan ningún proselitismo político. Es lo que se le pide, se le pedía a los medios de comunicación y se llegó Marco, el tiempo se nos viene encima, pero Así quiero preguntarte por último, ¿qué es lo que tú consideras lo más relevante que se ha incluido en esta reforma? ¿Qué va a afectar o cambiar? Según nuestras expectativas, lo bueno es que en vez de, para sobrevivir o hacer un partido político, hoy día se necesita el 4% de los votos presidenciales o de las últimas elecciones. Se ha bajado al 2%. Eso es algo bueno. Eso le da más opción entonces a los candidatos. Pero el tema es un ejemplo del Parlamento Centroamericano, que se está escogiendo de la manera que son los votos presidenciales los que arrastran o se escogen a los diputados del Parlamento Centroamericano. Esto viola la ley constitutiva de ese mismo órgano centroamericano que dice que los diputados al Parlamento deben de ser escogidos igual que se escogen los legisladores del país. Tratamos de insistir en eso, pero los partidos quieren mantener la misma fórmula. Gracias por pasar por acá, Marcos. Vamos entonces a estar muy pendientes a lo que suceda en la Asamblea la próxima semana, cuando este paquete de reformas pues debe llegar y ser debatido y discutido por los diputados de la Nación.